Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Tino Casal, que la tenéis en A3 Player. Consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos 30 minutos. No imagináis las ganas que yo tenía de ver esta docuserie desde el minuto 1 que A3 Player dijo que la iba a hacer. Y por fin se estrenó el otro día y obviamente nada más se estrenó, aquí el Andy la vio. Lo que pasa es que obviamente he tardado un poquito en grabar el vídeo. Pero realmente me apetecía mucho ver esta docuserie porque Tino Casal es un cantante del cual yo desde que era pequeño he escuchado sus canciones, he escuchado, bueno, no voy a decir todas las canciones porque os mentiría, quiero decir, pues obviamente Eloís, Embrujada, quiero decir que las más conocidas, ¿vale? Es verdad y tengo que reconocer que lo que me gusta mucho de estas docuseries es que te hablan de tantas canciones y te hablan de tantas cosas que lo que te motiva es precisamente meterte al Spotify y empezar ahí a escuchar muchas canciones que quizás a ti te han pasado desapercibidas o que obviamente pues muchas veces hay cantantes que escuchamos las canciones más conocidas, como por ejemplo a mí me pasa con Tino Casal, pero que realmente yo nunca me he sentado, digamos, a escuchar un disco de Tino Casal, no solamente los temazos que él tiene. Y entonces eso es lo que me gusta mucho de las docuseries, que es como que te anima a eso y también obviamente a meterte en los mundos de aquí de YouTube y empezar a ver actuaciones de Tino Casal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí me apetecía muchísimo verlo porque es como que muchas veces he visto cosas de él, de pues los looks que él tenía, la música que él hacía, la voz que él tenía. Es como que muchas veces lo he escuchado en otros documentales o en televisión, como haciendo referencia a él, pero nunca me había sentado realmente a saber de su vida, a qué había sido de él, cómo murió, o sea, un poco como estas cosas que dices, mira, es como que vas teniendo datos, ¿sabes? Pero realmente nunca he visto algo que me hablara única y exclusivamente de Tino Casal y saber cómo él empezó. Me flipa muchísimo porque te da la oportunidad de conocer pues al artista, a cómo él era también como amigo y demás. Entonces, bueno, realmente de esta docuserie pues voy a dar más mi opinión un poco respecto a lo que me ha parecido y demás, porque obviamente en esta docuserie lo que nos van a narrar es precisamente toda la historia de Tino Casal, pues cómo él empieza. También, por ejemplo, yo no sabía que Tino Casal estaba detrás del logotipo, por ejemplo, de Obús, como que él también había estado detrás de algunos discos, de algunos diseños, también como él tenía esos lookazos, porque precisamente, aparte, digamos, musicalmente, la estética de Tino Casal es una estética como súper, digamos, muy marcada, que tú, claro, te quedabas mirando y le decías, madre mía, esos lookazos y estas cosas que a mí me parecen fascinantes. Y me gusta mucho como aquí de repente dicen, claro, que aquí en España estábamos todavía como un poquito atrasados en lo que era un poco la moda, que en Londres, por ejemplo, eran mucho más adelantados a cierta moda que le gustaba a Tino Casal, y que Tino Casal se iba a Londres, compraba esa ropa que era súper moderna allí, se la traía a España, pero aparte luego él la customizaba. Luego, por ejemplo, él se llegaba a ir a Londres a estas convenciones de peluqueros y demás para que el peluquero más transgresor o que esos peluqueros que hacían esos looks súper tal se los hicieran a él. Entonces, no sé, me ha gustado mucho eso porque, claro, tú ves el look de una persona y dices, vale, pues es un look, ya está. No te vas a pensar qué hay detrás de ese look, dónde ha comprado la ropa. Y claro, estamos hablando quizás de los años, no me acuerdo exactamente de qué años eran, los 70, los 80, ¿no? Es ese momento que dices tú, vale, pues aquí en España quizás todo eso no estaba y él se tenía que ir fuera porque ahí es donde él encontraba todo lo que a él le gustaba. Entonces me ha gustado mucho también que, por ejemplo, aquí aparece Cristina Rodríguez y ella, claro, nos empieza a hablar un poco que la estética de Tino Casal mezclaba como muchos tipos de estéticas, o como de repente era algo punk, como de repente era algo disco, pero es como que lo mezclaba tachuelas con lentejuela. No sé, entonces la verdad que de repente es como tú ves un look y detrás de ese look como que hay mucha más cosa. Una cosa que me ha gustado también mucho es que aparece continuamente un sillón en el cual aparecen todas las personas que están en este documental. Y resulta que ese sillón es de Tino Casal. Es verdad que me hubiera gustado como saber quién lo tiene ese sillón, porque de repente ese sillón todavía está por ahí, porque yo dices, mira, pues se hace una sesión de fotos, ¿cómo es posible que esa sesión de fotos con ese sofá, todavía ese sofá siga existiendo? Me ha parecido maravilloso que esté en la docuserie este sofá. Y es verdad que aquí, por ejemplo, aparece mucha gente conocida. Aparece la Terremoto de Alcorcón, aparece Eduardo Navarrete, aparece Agoney, aparece Marta Sango, aparece, bueno, creo que incluso llega a aparecer como Víctor Manuel. Es como que aparecen amigos suyos, también personas que se dedican un poco pues al mundo de la música, al mundo de la moda. Entonces, como hablando
de Tino Casal en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto musical, en el aspecto de la moda, también cómo era él como amigo, como persona. Entonces, la verdad que me ha gustado mucho porque es como que recorren obviamente todos estos terrenos de su vida, digamos. Pero es verdad que a mí lo único que no me ha gustado de la docuserie es que duran los capítulos muy poquito. Claro, yo cuando eran 3 capítulos digo, ¡ah, qué guay! Nos van a informar de muchísimas cosas, voy aquí a gozarlo. Y de repente yo me empiezo a poner los capítulos y me empiezo a dar cuenta que cada capítulo dura como unos 25, 26 minutos, 27. Y yo me quedo a modo de, escúchame, digo, esto tan cortito. Entonces es verdad que se te pasa volando porque en cuestión de 1 hora y media te vas a ver la docuserie, pero a mí me ha dejado con ganas de saber más. Quizás es verdad que está todo muy resumido y te cuentan toda su vida perfectamente, a grosso modo, pero es verdad que tengo la sensación de decir, ostras, quizás algunos minutos más, ¿sabes? Nos hubiera dado como más información de más amigos, porque por ejemplo aquí aparece un amigo suyo, el cual ese día incluso él casi coge el coche con Tino Casal, porque yo por ejemplo lo que no sabía es que Tino Casal había muerto en un accidente de tráfico a los 41 años. Yo sabía que había muerto joven, pero no sabía cómo había muerto. Y precisamente aquí aparece un amigo suyo, el cual iba a subir a ese coche, o no me acuerdo incluso si llegó a subir a ese coche, y por cuestiones de la vida, pues de repente él se baja de ese coche y oye, cuestión de minutos después, pues tienen el accidente Tino Casal y acaban falleciendo. Entonces es verdad que me ha molado mucho pues que de repente nos narren absolutamente todo de su vida, pero tengo ahí esa cosita de decir, mira, yo creo que más información me podríais haber dado, hablar un poquito más de él. Yo, por ejemplo, te van contando cosas que no sabes. Él, por ejemplo, tuvo varios grupos antes de ser el Tino Casal que conocemos. Incluso él se llegó a presentar al Festival de Benidorm, aunque ahora se llama el Benidorm Fest, pero bueno, en el Festival de Benidorm de aquel momento. Y él apareció cantando una canción melódica, digamos, que decir, él era pues un look muy normalito, obviamente, para lo que era él, entonces un look mucho más normalito, cantando una música un poco más normalita, digamos, un poco alejada más del Tino Casal que acabamos conociendo todos. Entonces, no sé, la verdad que me parece maravilloso de repente descubrir todas estas cosas que, como digo, yo no sabía. Incluso, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que Eloís no es una canción original de él. Porque, según se ve en la docuserie, aparece como que esta canción es una versión de otra, no me acuerdo si de los años 50, 60, de lo que sea. Y es una cosa que, por ejemplo, me ha dejado flipando, porque yo pensaba que Eloís era una canción original de Tino Casal, y por lo visto, ¿no? Entonces, ¿ves? Por ejemplo, ¿veis? Por lo que os digo, que estas docuseries molan por eso, porque de repente te vas descubriendo cositas que tú no sabías. Todo el mundo conocemos Eloís, todo el mundo conocemos Embrujada, todo el mundo conocemos como esas canciones más míticas de Tino Casal, pero oye, ¿quién sabía que Eloís era una canción que ya venía de antes? Que Tino Casal la versionó, obviamente la versión de Tino Casal es espectacular, es muchísimo mejor que la original, 20.000 millones de veces. Aquí, por ejemplo, también aparecen las hermanas, que nos van contando muchas cosas de su vida, cuando de repente ellas quizás escucharon por primera vez Eloís, tal. Entonces, como que me mola mucho, pues, con esa combinación que hacen las docuseries, ¿no? Que de repente te cuentan, pues, cómo era ese artista, a de repente, pues, mira, te vamos a contar cómo él era como hermano, como amigo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que me parece que es una docuserie muy completita en el sentido de que solamente 1 hora y media nos van a informar de muchísimas cosas de Tino Casal que no conocíamos. Y a mí, oye, me gusta muchísimo esto, ¿no? Porque son artistas que tenemos aquí en España que quizás seguimos escuchando a día de hoy sus canciones, pero no conocemos su historia, cómo sucedió y demás. Sobre todo yo, que tengo 38 años, ya nací en el año 85, por lo tanto, claro, yo ya cuando yo era más consciente de las canciones o de tal, Tino Casal ya había muerto. Entonces, bueno, me parece una manera muy guay de repente traer de vuelta, ¿no?, a esos artistas que, por desgracia, nos dejaron muy jóvenes, como es en el caso de Tino Casal, y que gente como yo, que no vivió ese momento, pues podamos ir descubriendo muchas cosas de él, muchas cosas de su vida. Entonces a mí sinceramente me ha encantado, me ha fascinado la docuserie. Creo que es una docuserie muy bien hecha, muy bien tratada visualmente, o sea, las cosas que se van viendo de él. Entonces yo solamente os puedo recomendar que ustedes se vayan ahora mismo a 3Player y se pongan esta docuserie, porque yo creo que les va a gustar muchísimo. Igualmente yo creo que aquí abajo en los comentarios ustedes me digan si vivieron la época de Tino Casal, si eran fans de él, qué les pareció, porque es verdad que a veces he grabado vídeos, por ejemplo, de Locomía, y luego muchas personas me habéis hablado de cosas que pasaron en aquel momento. Ostras, pues yo era muy fan, yo fui a un concierto de ellos, no sé qué. Pues también me apetece que me contéis vuestras historias, si erais fans de Tino Casal, o si sois fans de Tino Casal, si quizás sois gente más joven, cómo lo descubristeis, no sé, quiero saber todas esas cositas de los fans de Tino Casal. Y nada, pues eso, aquí abajo en los comentarios lo hacemos. Y ya saben ustedes que si han llegado hasta este punto del vídeo, que yo sé que el vídeo se me ha quedado muy cortito, pero básicamente es una docuserie que habla de la vida de Tino Casal,
Si yo os cuento más cositas, escúchame, os cuento la docuserie entera. Entonces, claro, yo he dejado ahí algunas perlitas y algunas cosas que tenéis que ir descubriendo cuando vayáis la docuserie para así también sorprenderos de cosas que yo, por ejemplo, como digo, tampoco sabía. Entonces, bueno, si ustedes han llegado hasta este punto del vídeo, ya saben que pueden hacer dos cositas. Una de ellas es darle al me gusta o darle a no me gusta. Por aquí abajo YouTube le deja los dos botoncitos. Yo prefiero que ustedes le den al me gusta, que siempre a uno le agrada ver los me gusta. Pero aquí pueden hacer lo que quieran. También por aquí abajo tenéis un botoncito que pone suscribirse y hoy os podéis suscribir, ya que a Andy le hace muchísima ilusión que cada vez estéis más personitas ahí detrás, pues hablando de series, hablando de docuseries, de funcos, de compras. Yo aquí hago muchísimas cosas. Así que yo les invito a que ustedes se den un paseo por este canal y si les gusto y les entretengo, pues nada, se suscriban y así nos vemos mucho y hablamos mucho por aquí abajo en los comentarios. También podéis seguirme por Instagram porque por allí voy colgando cositas ya más de mi día a día, colgo cositas de mis gatos, de mi vida, de series y de todo, así que nada, nos vemos por allí por Instagram y hablamos en privado. Y aquí el Andy se despide ya hasta mañana con otro vídeo. Adiós.